A partir de este momento, están entrando en un paréntesis donde las palabras posibilidad, opciones y decisión toman significado. RCR presenta Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que pueden seguirnos e interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750. También lo pueden hacer en vivo a través del Periscope, a través de nuestra página web www.rcr.tv, también en YouTube y a través de nuestra plataforma en TuneIn. Amigos, hoy... Pero antes de entrar en el hoy, Marilia, ¿tú has sentido esas crisis que te dan de repente, esas palpitaciones, esos mareos, náuseas, vómitos y zumbidos que pudieran estar asociados a lo que se conoce como vértigo? Mareos, náuseas, Jackson, lo sentí en el embarazo. No, pero nada que relacionado con el vértigo. Pero con el vértigo, no. Pero pueden haber unos síntomas que uno puede confundir y quizás el tema de hoy es esto, descubrir o saber bien cuáles son estos verdaderos síntomas de una crisis de vértigo, porque hay muchas personas que dicen que sienten mareos al caminar, al leer, hasta manejar. En mi caso particular, disculpa que te interrumpa, yo no puedo leer en un carro, si está en movimiento, enseguida me mareo, pierdo el sentido del equilibrio. Claro. Creo que eso sí está asociado al vértigo. Bueno, pero para aclararnos todas estas interrogantes, nuestro tema, amigo, es sobre el vértigo, conocer un poco sobre esta situación. Tenemos en línea a Jorge Serrano, otorrino y médico adjunto del Instituto de Otorrinolaringología, lo dije bien, y Oftalmología de Caracas. Bienvenido, doctor. Hola, buenos días, Marilia, Jackson. Saludo a la audiencia y bueno, gracias por el contacto nuevamente. No, gracias a usted por acompañarnos nuevamente en nuestro espacio. Así es. Doctor, bueno, ya hicimos un pequeño comentario, Marilia y yo, un comentario que a nivel de lo que hace una persona común, pues, que no es conocedora del tema. Pero usted que sí conoce el tema, vamos a empezar por la pregunta de rigor. ¿Qué es el vértigo? Ok, el vértigo, con palabras simples, es un síntoma y no es una enfermedad. Porque el vértigo está relacionado a cualquier patología que altere el sistema del equilibrio. El sistema del equilibrio se compone por el sistema estatocinético, que tiene que ver con el laberinto propiamente dicho, el oído interno, con sus núcleos, con todas sus terminaciones neurológicas. El sistema propioceptivo, que tiene que ver con articulaciones, músculos, que son las terminaciones nerviosas periféricas de la persona, y el sistema oculomotor, integrado por la visión con sus músculos. Claro. Todo este equilibrio, todo este sistema debe trabajar sincronizado y en equilibrio, porque una vez que él se altera, ya sea por alguna enfermedad, por alguna patología propia del paciente o externa, aparece el vértigo. Entonces, por eso la importancia de saber que el vértigo es un síntoma de alguna enfermedad. El vértigo nos está diciendo que algo está pasando en el organismo, ya sea propiamente en el oído, o sea, en algún órgano que afecte lo que es la circulación, la oxigenación de este órgano, cualquier enfermedad inflamatoria, tumoral. O sea, hay muchos factores que pueden producir el vértigo. Y el vértigo como tal es un síntoma muy aparatoso para el paciente, un motivo de consulta muy alto. Y siempre que el médico se convierte en un investigador de esta patología, tenemos que dar con el origen o tratar de llegar al origen y un diagnóstico acertado. Por eso es que últimamente el entrenamiento de los otorrinos de hace muchos años es para conocer muy bien este órgano que nos pertenece a nosotros y poder hacer la clasificación. El vértigo, como estabas diciendo anteriormente, hay muchas sensaciones que se confunden. El vértigo, lo que es mareo, lo que es desequilibrio. El vértigo es una sensación que presenta el paciente de desplazamiento, generalmente rotatorio. El paciente siente que rota, que oscila, que tiene un vaivén, que hay una sensación de propulsión, se va hacia adelante o inclina el cuerpo, o su entorno. Puede ser una manifestación de ver que todo alrededor se está moviendo o es el mismo paciente que se está moviendo, sin moverse. Es una sensación. El paciente no se está moviendo, el paciente no se está desplazando, no está girando, pero tiene esa sensación, esa percepción. Es una alteración de estas estructuras. Cuando algún fenómeno me afecta el equilibrio en cualquiera de estos órganos, aparece la sensación. Viene el mareo. El mareo es una sensación subjetiva.
Es un malestar, sensación de vacío, puede haber falta de concentración, aura de sensaciones visuales, visión nublada, una sensación de que voy a perder el conocimiento pero no me desmayo, sensaciones que no se materializan y que se asocian mucho a un estado de embriaguez, un estado que es como el paciente muchas veces lo describe en la consulta. Y después viene el desequilibrio. El desequilibrio no es más que aquella pérdida de la capacidad de mantener nuestro centro de gravedad y de sustentación. Es cuando tenemos que ampliar los pies porque si no nos caemos. ¿Qué pasa? El vértigo aparece y el vértigo dentro de toda esta sintomatología es muy clara la diferenciación con mareo. A veces es muy laboriosa, pero en la medida que uno se va entrenando y va teniendo muchos pacientes, se va dando cuenta que uno puede hacer un diagnóstico preciso de lo que es la sensación que el paciente refiere, porque el paciente tiene muchas formas de expresar lo que está sintiendo y ahí el médico tiene que hacer un interrogatorio dirigido buscando aquellas palabras claves o aquellas sensaciones que el paciente describe. ¿Podemos tener desequilibrio en el vértigo? Sí, es un estado final. El paciente con vértigo, con esta sensación de rotación que todo se le mueve, va a tener desequilibrio. Pero son entidades diferentes, como tú muy bien la mencionaste con la introducción. Y el diagnóstico básico del síntoma vértigo es en el interrogatorio. Tenemos la capacidad de más del 80% de los pacientes diagnosticarlos en consulta, con el examen físico y el interrogatorio. Claro, pero vamos a detenernos, vamos como ya llegamos al diagnóstico, no, pero vamos a detenernos, vamos a hacer varias preguntas. Por ejemplo, en el caso de los niños, cuando están en la parte de aprender a caminar, Marilia, si ellos están afectados por una deformación, una afectación de esto que usted puede decir que nos dice que puede incidir en la aparición del vértigo, que le genera desequilibrio, mareo, el niño, esto puede tener consecuencias en la parte de aprendizaje del niño de caminar, de atrofiar ese tipo de movimientos locomotores. Mira, gracias a Dios no es tan frecuente el vértigo en los niños y eso es la primera cosa que nos protege, porque el niño como tal te va a aportar muy poca información para el diagnóstico. Ya cuando hablamos que el diagnóstico es básicamente el interrogatorio y el hablar con el paciente. En el niño no se presenta tanto. En el niño, en su adaptación normal, el pediatra va llevando el crecimiento y va viendo si todo su desarrollo propioceptivo de sus articulaciones, de su formación adecuada, su actividad motriz se va desarrollando de acuerdo a la edad y normalmente podemos ver otras alteraciones, pero no vemos vértigo. Y eso es una ventaja para los niños. Cuando la vemos, ya vamos a realizar estudios, los cuales nos orientan y ver, por ejemplo, alteraciones a nivel de los ojos, que es uno de los sistemas que se altera y los ojos nos dan una valiosa información cuando aparece lo que llamamos nistagmo, que el nistagmo es un movimiento involuntario de los ojos y eso puede ser un hallazgo para sospechar que ese paciente que puede tener alteraciones del equilibrio tenga un vértigo y al aproximarnos a una orientación diagnóstica podemos tratar al paciente, pero aquí en este caso trabajamos con el pediatra, con el neuropediatra y el otorrino, porque a veces se pueden confundir y más en los niños, pero como te digo, gracias a Dios no es tan frecuente en los niños. Claro. Es una patología que se hace más frecuente ya a partir de los 20 años, sobre todo de 40 años en adelante. Excelente, doctor. Usted mencionaba hace pocos minutos los síntomas, estas características que pueden dar el vértigo, pero ¿cómo se da cuenta una persona y asiste a la consulta? Porque a veces tenemos estos mareos o este desequilibrio y puede ser momentáneo, y bueno, lo dejamos pasar, pero ¿cuánto tiempo puede perdurar estos síntomas, estas características que usted nos mencionaba para que la persona pueda asistir a una consulta? Ok, lo que el paciente puede sentir primero es el vértigo. La sensación de vértigo es lo que te expliqué, que es la alteración, una sensación de desplazamiento. El paciente se siente que está rotando, que abre los ojos y todo le da vuelta, que se acuesta en la cama y el techo se le mueve, o siente que la cama se le mueve. Es una situación muy aparatosa que puede estar sola o acompañada de otras sintomatologías. Generalmente podemos tener pacientes que tienen esta sensación de mareo y ruidos en los oídos, los famosos acúfenos o tinnitus, que es otra manifestación porque estamos hablando de enfermedad del oído interno. Y en el oído interno se produce la alteración de vértigo, los acúfenos, que son los ruidos, la hipoacusia, pacientes que pueden tener crisis de vértigo con sordera, crisis de vértigo con presión en el oído, sensación de que hay una presión, una sensación de plenitud, de que el oído está lleno de algo, y síntomas neurovegetativos, como son náuseas, vómitos, palidez, sudoración fría. Entonces, cuando a uno le dan ciertos vértigos, porque hay muchos vértigos, cuando le dan ciertos vértigos que reúnen todas estas características, es muy aparatoso para el paciente. Imagínate despertarte de forma brusca, con una sensación de que todo te da vuelta, simultáneamente el oído se tapa, un ruido, taquicardia, sudoración, de hecho el paciente siente que se muere. ¿Entiendes? Y si es un paciente de cierta edad, con antecedentes de hipertensión arterial o diabetes, mucho más aparatosa es la situación
de ansiedad y de estrés para el paciente. Puede conseguirse solo en una situación brusca y aparatosa. Claro. De hecho, cuando en la consulta lo vemos, diferenciamos, porque te puede llegar un paciente con estas características y tenemos que precisar si es algo del oído o es algo a nivel cerebral, porque las cosas cambian, tenemos que interactuar con otros especialistas como el neurólogo y tenemos que hacer ya un enfoque multidisciplinario del paciente. Claro. Amigos, estamos conversando con Jorge Serrano, otorrino y médico adjunto del Instituto de Otorrinolaringología y Oftalmología de Caracas. En nuestro tema de hoy, el vértigo. Conociendo de qué se trata el vértigo, ya nos aclaró que no es una enfermedad, sino es un síntoma. Bueno, pero vamos a tener muchas más preguntas al regreso de la pausa comercial. Vamos a hacer la pausa, repito, y ya regresamos. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa. Porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Llegó octubre y en Madi Traveling tenemos nuevas ofertas de viaje para ti. Puedes conseguir vuelos directo a Punta Cana saliendo de Caracas desde $440 y a Miami desde $680. No te pierdas esta oportunidad. Contáctanos por el 0424-167-8178 y en Instagram por @MadiTraveling. Madi Traveling, tu mejor opción en viajes. Tu mejor opción en viajes. ¿Te gustaría darle un cuidado especial a tu mascota? Vexpress Servicios Veterinarios somos la respuesta. Te ofrecemos vacunaciones, desparasitaciones, baños medicados antiparasitarios y estéticos, ecosonografía, laboratorio, cirugía y además contamos con trámites internacionales de viaje. Estamos ubicados en Caracas, en la avenida Páez del Paraíso. Contáctanos a través del 0212-914-3311 y 0414-316-4951 y en las redes sociales por @Vexpress. Vexpress, todo en servicios veterinarios. La sonrisa es nuestra mejor carta de presentación y la doctora Yoconda Mazzochín te ofrece los mejores y más accesibles servicios odontológicos para que adultos y niños luzcan una dentadura impecable. Te ofrecemos blanqueamientos, prótesis dental y un excelente diseño virtual de sonrisa. Estamos ubicados en Bellomonte, Torre Financiera, Caracas. Contáctanos por el 0212-751-5165 o el 0424-208-0402 y en Instagram por @OD-YocondaM. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la Pastelería del Corso y la Pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. La casa siempre estará abierta. Juntos, ustedes y nosotros, tenemos el mismo sentir. Hace muchos años yo trabajé aquí en estos estudios. Siento una gran emoción y orgullo porque el trabajo de RCR, desde su director general hasta las personas que trabajan en los pasillos, los productores, los periodistas, son unos grandes valientes venezolanos y quería darles un reconocimiento y también apoyo por parte de nosotros a esta gran labor que no va a parar jamás. Todos somos RCR. Escúchanos en Sin Estrés con Verónica Oliveros, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa. Hoy estamos hablando sobre el vértigo. Para ello nos acompaña el doctor Jorge Serrano, otorrino y médico adjunto del Instituto de Otorrinolaringología y Oftalmología de Caracas. Doctor, vamos a abrir esta parte con preguntas que se hacen parte de nuestros oyentes que nos sintonizan a esta hora en nuestra página web rcr.tv. Ellos preguntan ¿cuál es la diferencia entre vértigo y mareo?
Ok. El vértigo, la sensación que el paciente describe es desplazamiento. Generalmente es un paciente que, como te dije anteriormente, abre los ojos, aparece la crisis, siente que está rotando, siente que el cuerpo se le está inclinando, hay una sensación de terremoto alrededor de él porque las cosas, las paredes se mueven, o sea, una sensación que tiene esas características básicamente. El paciente siente que se inclina, que se va de lado, que va caminando incluso y el cuerpo se le va hacia los lados, hay algo que lo jala a un lado o al otro, hacia adelante o hacia atrás. Y el mareo es una sensación que puede estar más asociada a cuando el paciente ya tiene vértigo y puede sentirse una sensación de malestar, ese malestar general, con un vacío en la cabeza, como embotado. En ese momento hay una sensación de vista nublada, la sensación de que no se concentra bien, está como aturdido, puede sentir que va a perder el conocimiento, se va a desmayar y no se desmaya, porque el mareo está asociado a otras patologías. Uno puede tener mareo cuando tiene problemas de hipotensión arterial, te paras de repente de la cama y hay una sensación de mareo porque no hay un flujo de oxígeno adecuado a nivel cerebral y de repente el paciente puede sentirse por segundos esa sensación. El paciente que tiene problemas con el azúcar en sangre puede sentir una sensación de mareo, el paciente deshidratado, el paciente que está tomando ciertos medicamentos y como tú lo describiste al principio con el embarazo, son sensaciones diferentes. Una mujer embarazada, una mujer que siente vértigo va a sentir que las características son totalmente diferentes. El vértigo es más aparatoso, es una sensación realmente de que estás dando vueltas, es como dar una vuelta a canela con los ojos abiertos, le digo yo muchas veces a los pacientes. Claro, Entonces, y estas crisis, disculpa que lo interrumpa, doctor, estas crisis de vértigo, ¿cuánto suelen durar? O sea, ¿es poco tiempo o puede permanecer todo el día? Ok, dentro de la información que sacamos en la historia, en el interrogatorio con el paciente, definimos la crisis. Primero lo que te dije al principio, ver realmente si es un vértigo real o es un mareo o es otra alteración. Ver si está acompañado de alguna situación propia del oído, como dijimos, la sensación de sordera, la sensación de ruidos en los oídos, y observar el tiempo y la forma de aparición, si es paroxístico, si es de repente una sensación que apareció, mejoró por unos días y volvió a repetir. La aparición puede ser brusca y la duración va a depender, porque tenemos vértigos que ocurren, por ejemplo, al momento de estar uno acostado y girar la cabeza y adoptar siempre una posición de la cabeza en la cama, generalmente, o estar apoyado en un sillón, y eso puede ser de segundos. Podemos tener vértigos que duren de 20 minutos, media hora, como la enfermedad de Meniere y otras patologías asociadas, y otras patologías vertiginosas, otras enfermedades que produzcan vértigo que duren días de evolución, días, semanas, con recuperación progresiva y lenta. Entonces tenemos diferentes características, por eso que es muy importante que el paciente, cuando sospeche que no es el mareo que te da cuando te sube el colesterol, que no es el mareo porque sufres de azúcar y has tenido un descontrol con el tratamiento o con un descontrol con el tratamiento de la hipertensión, y ver que aparecen signos a nivel de síntomas del oído, sonidos en el oído, sensación de que escucha raro, todas esas cosas lo hacen, uno tiene que educar al paciente, pero son las características para uno poder definir si es un vértigo, y las crisis, por eso te digo, pueden ser de segundos, minutos a días. Y eso, claro. Bueno, se Doctor, le pregunto, ¿el tener vértigo o este tipo de síntomas, este tipo de sensaciones, puede afectar la calidad de vida de la persona? Claro, sí. Inclusive en el trabajo, sus actividades diarias. Probablemente son patologías que son incapacitantes, sobre todo en aquellas en que no se busca la atención médica a tiempo. Porque ninguna persona puede hacer su día a día sin agacharse. Te agachas para cepillarte, te agachas para ponerte el zapato, subir o bajar en ascensor, subir o bajar escaleras, estar en una oficina sentado, levantarte, pararte, girarte. Todo eso va a desencadenar el vértigo. Entonces es una situación que si es leve puede ser llevadera. Hay muchos pacientes que sienten un vértigo leve porque no saben las características, pueden hacer que pasen varias semanas antes de acudir al especialista. Cuando ya ven que un síntoma mayor los incapacita o el vértigo es más fuerte o no se pueden levantar de la cama o se asocia vértigo con náuseas, con ganas de vomitar, entonces en la medida que es más aparatoso el paciente acude. Y así como podemos tener pacientes que desde el mismo día aparece la crisis y ya no sale de la casa. Entonces sí son enfermedades incapacitantes, sobre todo si no se controlan adecuadamente. Claro, y cuando ya llegan estos pacientes, así como usted dice, con estas crisis aparatosas a su consulta, ¿cómo es el tratamiento de estas personas? Okay, el tratamiento inicial es médico. Son pacientes que si llegan muy ansiosos, muy angustiados, hay que dar cualquier tipo de medicamento. Incluso en la emergencia se usa el diazepam o cualquier medicamento
disminuya la ansiedad del paciente, porque el paciente viene realmente nervioso y desesperado, y es la primera pauta en el tratamiento, calmar al paciente dependiendo del nivel de ansiedad que traiga, hablar mucho con el paciente, explicarle, interrogarlo y calmarlo, y sobre todo explicarle, si uno va detectando que es un vértigo y es algo periférico, que no tiene nada que ver con el cerebro, calmar al paciente y explicarle. Porque el paciente genera mucha ansiedad, escucha a muchas otras personas que le dicen que puede ser un tumor cerebral, que puede ser otra cosa, y básicamente uno hace la aclaratoria ahí. Los tratamientos se consiguen, tratamientos que disminuyen el flujo que aumentan el flujo sanguíneo cerebral, que estabilizan el desequilibrio que hay a nivel del oído interno, y hay una gama de medicamentos que se pueden combinar, o un solo medicamento, o a veces tenemos que usar terapias combinadas dependiendo del tipo de vértigo del paciente, llegando incluso a la rehabilitación del paciente. Tenemos que reentrenar un laberinto afectado, y es lo que es la rehabilitación vestibular, pacientes que entrenamos con ciertos ejercicios para poder incorporar ese laberinto afectado a que tenga una sincronización adecuada y trabajar adecuadamente para que el paciente pierda el síntoma, que es el vértigo. Claro. Pero hay tratamientos, hay varias conductas para este tipo de enfermedad, gracias a Dios. Doctor, ¿existe algún tipo de relación entre la osteoporosis y el vértigo? Claro, el problema de la osteoporosis es, por ejemplo, cuando tenemos aquellos vértigos de origen cervical, o aquellas lesiones que afecten el hueso propio del oído interno, aunque no se ve tan frecuente por la osteoporosis, pero sí podemos tener pacientes con trastornos cervicales, rectificación cervical, artrosis, desgaste de los anillos vertebrales, y en estos pacientes vamos a tener la aparición de vértigo como síntoma por el trastorno de la osteoporosis a nivel de la columna cervical. Se limitan los espacios, hay pinzamiento de los nervios, hay pinzamientos de la arteria cerebelosas, las arterias que suben de la cervical al cerebro, y al cerebelo y al oído interno, y esto me puede traer como consecuencia el vértigo. Por eso te dije al principio, es un síntoma y puede tener enfermedades variadas, y lo vemos. No es tan frecuente un vértigo cervical, pero se ve. Más ahora, con el nivel de estrés y de ansiedad que sufrimos, de que uno puede tener más contracturas musculares, más alteraciones a nivel del cuello, y todo esto me genera que un paciente que tenga previamente daño por artrosis en la cervical pueda tener vértigo como síntoma. Aquí nos enfocamos con un traumatólogo, con el fisioterapeuta, trabajamos en conjunto y resolvemos o ayudamos a resolver la situación. Es decir, que el vértigo puede llegar a desaparecer o disminuir dando con la enfermedad que pueda tener la persona. Sí, indudablemente es una patología que hoy en día se controla bastante bien, la mayoría de los pacientes los podemos controlar. Siempre hay un porcentaje de pacientes que son de difícil manejo, pero sí, hoy en día se le puede brindar al paciente varias herramientas y podemos lograr una mejoría y desaparición del síntoma. El vértigo a veces termina siendo una condición que no cura la aparición del vértigo, pero podemos hacer que el paciente pase muchos años con remisión, muchos años con mejoría, y dependiendo del tipo de vértigo. Vértigos que te pueden dar una vez y no repetir más nunca, y otros que pueden tener esa característica de paroxismo, que aparecen, desaparecen, pasan un tiempo bien, y básicamente uno en la consulta, más que hacer el diagnóstico, es más que todo enseñar al paciente de cuáles son aquellos síntomas iniciales, aquellas cosas que pueden generar la aparición del vértigo en este paciente en particular, que ya lo ha sufrido una o dos oportunidades. Bien. Es como una consulta terapéutica también. Sí, también. Claro. Bien, doctor, ya estamos finalizando nuestro espacio. ¿Cuáles son sus redes sociales, puntos de contacto? Por Instagram, jserrano.rl, y el número del Instituto de Otorrinolaringología, del consultorio, 0212-551-1219. Así es, bueno, agradecidos con el doctor Jorge Serrano, él es otorrino y médico adjunto del Instituto de Otorrinolaringología y Oftalmología de Caracas. Hoy nos aclaró todo con respecto al vértigo. Ya sabemos que no es una enfermedad, sino que es un síntoma que puede aparecer por alguna patología que presente la persona. Claro, y es extraño que aparezca en los niños, sí está asociado a estas enfermedades que tienen que ver con el desgaste de los huesos. Exacto, porque hay muchos nervios que están presionados y te puede llegar a dar estas crisis. Bueno, puntos importantes para que nuestros amigos estén bien orientados en torno a este tema. Estuvimos trabajando para ustedes en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la Gerencia de Producción, Wilix Arcaya. En los controles, César Arteaga. Recuerden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750. También lo pueden hacer a través de YouTube, a través de rcr.tv y también en TuneIn. Les invitamos a que continúen ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa. Nosotros le proporcionamos el abanico de posibilidades. Ustedes toman la decisión.